Vamos a buscar Filipenses 3, del 1 al 21. Filipenses 3, del 1 al 21. Y vámonos. 7 por 3. No, pero de 3 en 3. De 3 en 3. Del 1 al 21. ¿Empiezo? Amén. Sí. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Amén. Amén. El mensaje para hoy se titula Nostalgia selectiva. Jorge Manrique, que vivió de 1440 a 1479, en su famosa obra Coplas por la muerte de su padre, escribió: recuerde el alma dormida, avive el seso e despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. La nostalgia selectiva es un mecanismo de afrontamiento donde la memoria sesga el pasado, maximizando los recuerdos positivos y minimizando los negativos. Este sesgo, un recuerdo sesgado, puede servir para mantener una autoestima alta o un sentido de identidad estable. Psicológicamente ofrece una zona de confort emocional. Al revisitar un pasado mejorado,
para reducir la angustia presente. A nivel colectivo, es el proceso de idealizar un periodo histórico o cultural específico de la propia sociedad. Contribuye a la formación de la integridad de la identidad de grupo y a menudo es usada para criticar el presente social percibido como decadente. Se manifiesta en la idealización de tradiciones, valores o estructuras sociales que ya no prevalecen, buscando cohesión grupal. Filosóficamente, plantea la cuestión de la verdad y la temporalidad en la construcción de la experiencia personal. Implica una elección activa de la memoria que desafía la naturaleza objetiva del tiempo vivido. Esta selección es un intento de dar significado y coherencia a la propia narrativa existencial, priorizando la satisfacción sobre la precisión histórica. Desde una perspectiva teológica, puede verse como un anhelo por un estado de perfección o paraíso perdido, antes de una caída o cambio significativo. Este anhelo selectivo refleja una búsqueda espiritual de significado o de una conexión inmutable con los orígenes o con una verdad superior. Es una manifestación de la esperanza proyectada hacia un pasado idealizado. Así que la nostalgia selectiva es un fenómeno por el cual se recuerda el pasado de manera filtrada, resaltando solo lo positivo e ignorando lo negativo. Es ampliamente reconocida como un indicador de inmadurez desde una mirada interdisciplinaria. Viktor Frankl advirtió que la madurez exige asumir la responsabilidad del propio ser. Según Zygmunt Bauman, es una reacción característica de quienes carecen de una identidad estable y buscan una seguridad ilusoria en el pasado. Mientras que Søren Kierkegaard vincula la inmadurez con la negativa a asumir la libertad y la responsabilidad en el presente, siendo la idealización del pasado una forma de escape de este deber ser. Paul Ricoeur enfatiza que una memoria íntegra y crítica es fundamental para la construcción de una identidad narrativa coherente. Cuando se lo utiliza de manera selectiva, se fabrica un yo ficticio que obstaculiza la autenticidad. Y podemos ver un grave problema en México, ¿no? Esto pulula. La Biblia también señala este riesgo. En Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10. ¿Te toca a ti, Pablito? ¿Otra vez? Es que al fin terminé yo el Tú otro. terminaste. No digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que pregunte sobre esto. Entonces, conforme a Eclesiastés 7:10, al cuestionar la sabiduría de preguntar por qué los tiempos pasados fueron mejores, se sugiere que tal nostalgia puede esconder falta de discernimiento emocional. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Primero vamos a encontrarlo en Éxodo 16, del 1 al 3, la nostalgia de un pasado ficticio. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Amén.
nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El anhelo por un pasado idealizado con la incredulidad y la desconfianza, como se observa cuando los israelitas lamentan haber salido de Egipto, puede ser asociado con una falta de madurez espiritual. La nostalgia de los israelitas pasaba por alto que habían morado en tierra ajena, oprimidos como esclavos, y no comían hasta saciarse. Génesis 15:13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Entonces ya se los habían dicho desde la época de Abraham, que iban a ser esclavizados, y estos, comíamos lo que queríamos y cuando queríamos. Por favor. Eso me recuerda a algunos mexicoamericanos que llevan más de 30 años viviendo en Estados Unidos, y de repente cuando platicas con ellos dices, ¿ese México del que me hablas? Nunca lo conocí. Dios no llama a vivir nostálgicamente en un pasado recordado selectivamente. Él nos llama a avanzar, no a retroceder, como ilustra Pablo al olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está adelante. Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo al frente. Pero es curioso que cuando alguien que ha nacido de nuevo se le pide que dé su testimonio, por lo general va a contar cómo fue su encuentro con Cristo. Vamos bien. Las circunstancias por las que estaba atravesando y que le llevaron a reconocer a Jesús como su Salvador y a entregarle su vida. Hasta ahí vamos muy bien. El problema es que hasta ahí llega su narrativa, como si nada hubiese sucedido después de dicha experiencia. Y puede percibirse cierta nostalgia por dicho suceso. Y Dios le diría, pero una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Esta nostalgia reduce la acción divina a un momento histórico concreto, ignorando la presencia dinámica y continua del Espíritu, quien ha seguido obrando en la persona, exhortándola a menguar, a dejar que Cristo crezca y que viva a través de ella. Juan 16, 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Amén. Entonces el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Si no tienes el Espíritu Santo, pues no vas a ser guiado a la verdad. Y si no tienes el Espíritu Santo, es porque no has nacido de nuevo, por mucho que practiques una religión. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Cristo crezca en ti. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estás crucificado.
Ya no vives tú, sino que debe vivir Cristo a través de ti. Por eso es necesario que mengues y que Él crezca. Romanos 6 del 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados de su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto a él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos pecadores. Porque un pecador practica el pecado. Sí, ciertamente los nacidos de nuevo que somos santos podemos llegar a pecar, pero no es nuestro estilo de vida. La nostalgia impide un arrepentimiento auténtico, el cual requiere una visión honesta y sin adornos del pasado. Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces se requiere una visión honesta y sin adornos del pasado. No, es que me hicieron, entonces yo tuve que hacerlo. No pongas obstáculos. La gracia transforma las heridas y la verdad produce libertad. Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Y Jesús dijo que Él era el camino y la verdad y la vida. No hay muchas verdades. No hay verdades relativas. Hay una verdad absoluta y se llama Jesús o Yeshua si lo prefieres. Jesús advierte claramente sobre los peligros de mirar atrás una vez puesta la mano en el arado. Lucas 9:62. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Como no somos una sociedad agrícola, se nos pasa la enseñanza que hay en Lucas 9:62. Cuando alguien estaba arando, que fuera con un animal o con dos, tenía que ver hacia el horizonte y tomar un punto de referencia y no quitar la vista de ese punto de referencia, porque si volteaba, el surco quedaba chueco, no eran surcos rectos los que iba a hacer. Bueno, pon tus ojos en Cristo. Esa es tu referencia en el horizonte. La mano en el arado subraya que la madurez espiritual
implica confiar en la fidelidad de Dios en el pasado, sin idolatrarla, mientras se mantiene una esperanza viva y activa en su obrar presente y futuro. Los no nacidos de nuevo pueden intentar no tener nostalgia por un pasado ficticio, pero sin el Espíritu Santo, tarde que temprano, fracasan en su intento. Y te pregunto, ¿tienes nostalgia selectiva? Como el que habla de grandeza. Segundo punto, nostalgia de una religión complaciente. Juan 6, 54 al 71. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Amén. Dura es esta enseñanza. Me gusta más como lo dice otra versión. Esta enseñanza es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? En el Antiguo Testamento se estableció que la sangre es la que hace expiación por la vida de alguien. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Amén. Y de este versículo y una bola de pensamientos chuecos es por la que los testigos no aceptan transfusiones. Quienes escucharon a Jesús no entendieron sus enigmáticas palabras, como sigue sucediendo hasta hoy, porque él no estaba hablando literalmente. Jesús estaba hablando de que él iba a hacer expiación por medio de su muerte y a dar vida a aquellos que personalmente lo aceptaran. Es la fe en la muerte y posterior resurrección corporal de Cristo la que trae vida eterna. Juan 6, 40 al 51. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús le dijo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, el que ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Amén. Amén. Pero como no entendieron, se escandalizaron, que viene del verbo griego escandalizo, que se puede traducir como ser ocasión de caer en pecado, hacer que uno abandone su fe. Puede ser ofender y escandalizar. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Y varios discípulos lo abandonaron. Cuando preguntó a los 12, Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No son pocos los que han oído las buenas nuevas de salvación. Algunos han sido invitados a dejar la vana manera de vivir que heredaron de sus padres. Primera de Pedro 1, 17 al 19. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. Entonces algunos han sido invitados a dejar la vana manera de vivir que heredaron de sus padres. Y lo dijo Pedro. Han sido invitados a olvidarse de la religión que por generaciones se ha practicado en su familia, para tener algo que es mucho mejor, una relación personal, cercana, íntima de amor con el todopoderoso creador del universo, como la que tuvo el ser humano en el jardín del Edén, antes de desobedecer y entregar la mayordomía del mundo a la serpiente. Pero es muy cómodo conformarse con cumplir una serie de ritos y seguir las tradiciones que marca una religión. Contentarse con creer que se puede pecar, cumplir una penitencia y nos vemos el próximo año. Y si no nos vemos, dejo lo suficiente para que se rece por mi alma y ésta salga de un lugar que no existe, llamado purgatorio. O pensar que al hacer la oración conocida como del pecador, es decir, la oración que alguien hace a Dios cuando entiende que es pecador y tiene necesidad de un Salvador, es más que suficiente y ya no hay que ocuparse de nada. Sin embargo, ese no es el plan de Dios. Porque si se tratase de tener una religión rica en ritos y tradiciones, deberíamos tener la que el Verbo encarnado vivió, Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, vivió como judío, no como los judíos de hoy en día, porque la religión judía de hoy en día es una serie de invenciones de muchos rabinos que la han ido aumentando y aumentando desde que se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. No, el judaísmo que vemos en la Biblia. Pero también vemos en la Biblia que a esos religiosos los cuestionó por las añadiduras del ser humano. Pero la verdad es que Cristo no vino para que tuviésemos una religión. ¿Qué caso tendría rescatar lo que se había perdido y estaba en poder del pecado, la muerte y el diablo, para después dejarlo en poder de lo que seres humanos, con la herencia de pecado que los lleva a ser independientes de Dios, idearon? Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo los acerca a mí con sus palabras
y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Amén. Y muchos solamente tienen una tradición que aprendieron de memoria. Dicen que aman a Dios, pero de labios para afuera. Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y nada más hay que ver las peregrinaciones que arrancaron desde el mes pasado. Pedro escribió, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso viene en 2 de Pedro 1, del 13 al 11, y es la versión Nueva Traducción Viviente. La nostalgia por una religión complaciente crea una fe superficial que no resiste pruebas. Mateo 7, 26 al 27. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Amén. ¿Estás construyendo sobre la arena o sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo? Esta religión complaciente idealiza un pasado sin exigencia espiritual, impidiendo madurar. Hebreos 5, 12 al 14. Pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tiene necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Ya han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento solo, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niña. Pero el alimento solo es para los adultos, los cuales con la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Amén. El alimento sólido es para los adultos. Si tú sigues recibiendo lechita y llevas años recibiendo lechita, eso genera una dependencia emocional de sensaciones espirituales en lugar de obediencia. No, es que hoy sí sentí la presencia del Espíritu. El Espíritu está presente aunque tú no lo sientas, porque tampoco lo quieres obedecer. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén.
Una religión superficial evita el arrepentimiento auténtico porque incomoda. Hechos 3:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Amén. Produce autoengaño al creer que todo está bien, aunque no seas transformado. Santiago 1:22. Santiago, ¿qué? 1:22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Amén. Sean hacedores y no solamente oidores. Esta religión superficial rechaza la corrección que forma el carácter. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Y entonces tenemos una generación de cristal, de cristianos. Y yo digo de mazapán porque el cristal aguanta más. Sustituye la santidad por comodidad personal. Primera de Pedro 1:15-16. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Amén. Y hay otras versiones que dicen, sed perfectos porque Él es perfecto. No le tires a pasar de panzazo. Tírale a un 11. Así puede que saques un 9. Debilita la comunión y el servicio porque antepone la comodidad al prójimo. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Amén. Amén. También se abstiene de cargar la cruz y seguir a Cristo en sus términos. Lucas 9:23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. Este tipo de religión también deforma la relación con Dios, tratándolo como proveedor de bienestar, no como Señor. Lucas 6:46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Y te pregunto, ¿tienes nostalgia selectiva? También hay una nostalgia de un estatus perdido. Lucas 15 del 11 al 32. Y si quieren váyanse de 7 en 7. Lucas 15 del 11 al 32. De 7 en 7. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo habían gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él le mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse del estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de un padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre.
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaban lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto traigan la mejor ropa y vístanle, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan al becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Amén. La famosa parábola del hijo pródigo. Bueno, no somos pocos los que pensamos que su deseo de volver a la casa paterna fue más por conveniencia que por arrepentimiento. El hijo derrochador tenía nostalgia del estatus que había perdido. Probablemente como producto del orgullo herido, cuando su vida ya no reflejaba la posición que había tenido. Muchos creen ilusamente que el estatus garantiza la felicidad, pero ignoran la importancia del carácter y de la obediencia. Proverbios 16-18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Amén. Amén. Quien tiene este tipo de nostalgia busca recuperar lo que fue, no lo que agrada a Dios, sin recordar que eso fue lo que lo condujo a la ruina. Lucas 15:13-14. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hombre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Ahí va. Ajá. La falta de fundamentos bíblicos conduce tarde que temprano a caer, revelando la fragilidad de que la identidad personal esté basada en la posición social. Filipenses 3:7-8. 3:7-8. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Entonces, cuando uno carece de fundamentos bíblicos, no puede ver que la gracia restaura por amor, no por méritos o estatus. Efesios 2:8-9.
porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Por fe, no por obras. Bueno, así como el padre de la parábola devolvió la dignidad al rebelde, Lucas 15, 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan a la mejor ropa y vístanlo, pongan un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo no estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Las sandalias indican, bueno, llegó sin sandalias. ¿Por qué? Porque las sandalias no las utilizaban los esclavos, no las utilizaban los siervos. Le cambiaron la ropa porque el otro debe haber apestado a cerdo. Y le pusieron un anillo, es de cuenta como si hoy en día le dijeran, pásale la tarjeta platino. Bueno, así como el Padre devolvió la dignidad al rebelde, Dios lo hace con todo aquel que reconoce que separado de Él no puede hacer nada. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Amén. Entonces devolver la dignidad no es para inflar el ego. Es que soy el apóstol. ¿El apóstol de qué? Soy el pastor. ¿Y? La hermana que está fregando los trastes también fue llamada, ¿eh? Entonces no es para inflar el ego, sino para transformar el corazón. Santiago 4:6. Pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Según los comentaristas bíblicos y la comprensión cultural del Medio Oriente, el hijo quería dejar de estar bajo el yugo de la autoridad paterna y tener control total sobre su vida. ¿Conoce algún adolescente así? Sobre su vida y sus bienes. Buscaba la libertad para vivir desenfrenadamente, gastando su fortuna sin límites. Por eso, muchos optan por decir que Dios no existe. Así no tengo que fijarme en límites. Sin embargo, culturalmente en el Medio Oriente tradicional, pedir la herencia mientras el padre estaba vivo y sano era un acto profundamente ofensivo y se consideraba el equivalente a desear la muerte del padre o a rechazarlo. Por eso el padre de la parábola, cuando lo ve venir, sale corriendo a recibirlo, algo que no sabía muy bien en un adulto que corriera, pero sabía que si no lo hacía, su hijo podía acabar muerto a pedradas, porque era lo que merecía. Entonces, la petición de este derrochador no era simplemente un trámite económico, era una ruptura en la relación familiar, una declaración de que no quería seguir bajo la tutela de su padre. El hijo pródigo quería dejar de vivir bajo la autoridad y supervisión de él. No quería seguir las normas y las tradiciones de su hogar y comunidad, que presumiblemente percibía como limitantes o aburridas. La historia de la desobediencia del ser humano en el jardín del Edén, tomando la opción que lo haría independiente de Dios. En esencia, el derrochador de la parábola quería dejar de ser un hijo responsable en el hogar para ser un hombre independiente y autónomo, libre para tomar sus propias decisiones y complacerse a sí mismo. Su espíritu era rebelde y egoísta, interesado solo en los bienes materiales.
tenía nostalgia de una independencia que en realidad no existe, porque el ser humano solo puede elegir entre ser esclavo del pecado o siervo de la justicia. Romanos 6, 16 al 18. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Y te pregunto, ¿tienes nostalgia selectiva? La conclusión es nostalgia como señal de inmadurez. Hebreos 10, 32 al 39. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público, en oprobios y en aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. La nostalgia selectiva primeramente opera como un mecanismo de defensa psicológico. Consiste en un recuerdo filtrado que idealiza el pasado, omitiendo sistemáticamente sus aspectos negativos. Según la psicología del desarrollo de Erikson, esto constituye una regresión adaptativa. La persona busca refugio en una versión edulcorada de su historia, porque carece de los recursos emocionales para afrontar las demandas del presente. Este proceso revela dificultades para tolerar la ambigüedad y gestionar la ansiedad. Filosóficamente, esta distorsión de la memoria socava la autenticidad existencial. Y conforme a Kierkegaard, la inmadurez surge al rehusarse a asumir la libertad y la responsabilidad en el ahora. Paul Ricoeur añade que una memoria íntegra es base de la identidad narrativa. Al seleccionar solo lo placentero, se construye un yo ficticio. Así, la inmadurez se manifiesta como una doble evitación, emocional, del dolor, y existencial, de la propia libertad. Desde la sociología, Bauman explica que la nostalgia selectiva aflora en individuos o grupos cuya identidad se siente amenazada por el cambio, la pluralidad o la incertidumbre de la modernidad líquida. Inventan un pasado mejor y estable que nunca existió como tal, buscando en él una falsa seguridad. Esta idealización genera rigidez cognitiva y conductual, ya que quienes se aferran a estructuras pasadas idealizadas son incapaces de adaptarse a nuevas realidades. Socialmente, fomenta el aislamiento y actitudes defensivas o victimistas, pues evitan las relaciones reales que exigen negociación y madurez. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que ante la adversidad en el desierto idealizó su vida en Egipto, mostrando una queja inmadura y una resistencia al futuro, al absolutizar un fragmento del pasado. Y cuando se hace eso, se renuncia a una evaluación prudente.
Teológicamente es interpretada como un síntoma de inmadurez espiritual y falta de fe, porque revela desconfianza en la conducción providencial de Dios en el presente, reduciendo su acción a un momento histórico específico y cerrado, estancando el crecimiento espiritual. La madurez, en cambio, implica reconocer la fidelidad de Dios en el pasado sin idolatrarla, mientras se avanza con esperanza hacia el futuro. Cuando yo veo cómo Dios me ha apoyado en el pasado, puedo confiar que en mi presente y en mi futuro Él también va a estar. No va a solucionar las cosas como yo quiero, pero las va a solucionar de la mejor manera. Cuando el autor de la epístola a los Hebreos les instaba a recordar, no era para que se quedaran atados en el pasado, sintiendo nostalgia, sino para que viesen con fe hacia el futuro promisorio que les esperaba y que nos espera a todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Ya lo dijo Salomón, tener nostalgia por los tiempos pasados carece de sabiduría. Y concluyo con una pregunta. ¿Tienes nostalgia o confianza en Jesús? Amén. Pues Señor, te damos gracias porque la fe es un regalo que viene de parte tuya. Te damos gracias por la fe que nos has otorgado para creer en ti, para confiar en ti, para seguirte. Y como dijeron los discípulos, aumentanos la fe, para que no importa lo que venga, las circunstancias que nos toque vivir, nosotros sigamos confiados que estamos en el hueco de tu mano y que nada ni nadie nos puede separar de ahí, porque el amor que tú nos tienes lo demostraste en la cruz, cuando estuviste dispuesto a morir para pagar por nuestros pecados. Te damos una vez más gracias por la resurrección y te pedimos por aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo, que lo puedan tener hoy. Y Señor, si nosotros hemos de ser quienes vamos a presentar a nuestro mejor amigo, como dijo Isaías, henos aquí, envíanos a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, hoy es un buen día para que pongas tu confianza solamente en Cristo. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.